Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ok. Nos habíamos quedado la última vez que nos vimos los síndromes dolorosos regionales. Así es, ¿verdad? Sí, doctor. Bien. En síndromes dolorosos regionales, como su nombre indica, se refiere a una variedad de problemas que afectan diferentes áreas o diferentes regiones del aparato musculoesquelético. Aquí están algunas de estas, ¿cómo se llama? Enfermedades o de estos trastornos. Nuevamente, les vuelvo a repetir algunas cosas que ya les he mencionado, que algunos de estos problemas no los vemos nosotros, al menos de primera intención. Cualquier paciente pues va con un ortopedista, va con un especialista en medicina física, con su propio médico familiar, etcétera. Pero en algunas ocasiones pueden llegar con nosotros. Ahí tenemos, por ejemplo, al dolor facial con disfunción de la articulación temporomandibular. Eso se refiere a dolor en las articulaciones temporomandibulares. Muchos de nosotros o algunos de nosotros hemos tenido este tipo de síndromes o este tipo de molestias, de dolor en estas, por ejemplo, cuando masticamos, ya sea la comida o cuando masticamos chicle, entonces empezamos a sentir dolor en estas áreas. Eso generalmente es un trastorno benigno, es un problema que no representa ninguna limitación funcional, ninguna secuela. Después de algún tiempo eso puede ceder espontáneamente. En ocasiones persiste y es cuando tenemos que dar algún tratamiento. La mayoría de las veces el tratamiento es con antiinflamatorios, con analgésicos y se soluciona el problema. Algunas otras veces podrá requerir de una intervención mucho más invasiva, por ejemplo, la infiltración de un esteroide, o por ejemplo, terapia de rehabilitación para este tipo de pacientes. Y más rara vez pudiera ser necesaria inclusive hasta una intervención quirúrgica. Pero aquí, esa ya es del área del cirujano maxilofacial, no tanto de nosotros. Algunos de estos pacientes o algunos de estos problemas del dolor facial a nivel de la articulación temporomandibular puede asociarse a artritis reumatoide. Es decir, que algunos pacientes que tienen esta enfermedad pueden tener este tipo de dolor en las articulaciones temporomandibulares. Como les he mencionado en algunas otras asociaciones, aquí pues hay que dar tratamiento para la enfermedad de base, para la enfermedad de fondo. Es decir, que hay que tratar la artritis reumatoide. ¿Ok? Después o enseguida tenemos al dolor cervical o cervicalgia. Algunos de nosotros también hemos padecido de cervicalgia. La mayoría de las veces la cervicalgia se asocia a malas posturas, ya sea para dormir, para trabajar, para desempeñar alguna actividad deportiva, ¿ok? Es cuando empieza el dolor cervical o cervicalgia. En algunas otras ocasiones este dolor cervical se puede presentar por mecanismos traumáticos, caídas, esfuerzos físicos excesivos, deportes de contacto, accidentes automovilísticos, y dependiendo de la causa o de la manifestación, ya sea leve o severa, así va a ser el tratamiento. Si es un dolor, por ejemplo, cervical, a consecuencia de una mala postura al dormir, pues generalmente con el paso del tiempo eso se va a quitar. ¿Sí? Si es una cervicalgia o una mala postura al trabajar, pues habría que modificar eso. ¿Okay? Muchos pacientes pasan muchas horas sentados trabajando. Ellos pueden sufrir de cervicalgia porque no adoptan una postura adecuada al estar trabajando. ¿Ok? Si es necesario, pues tendrá uno que ayudarles con un analgésico, un antiinflamatorio, un relajante muscular. En casos un poco más rebeldes al tratamiento, la intervención del fisioterapeuta y se soluciona el problema. En el caso de ya lesiones graves, lesiones severas de cervicalgia provocadas, por ejemplo, por accidentes automovilísticos, ahí el tratamiento es mucho
mucho más extenso. Ahí yo les daría, por ejemplo, la recomendación que mejor participe en su manejo el ortopedista, que tiene mucha más experiencia que nosotros en lesiones traumáticas. Nosotros no vemos lesiones traumáticas y ellos sí, ese es su mero mole. ¿Ok? Y pues ellos ya decidirán qué es lo más conveniente para una cervicalgia postraumática. Puede ser muy parecido a lo que les estoy diciendo, pero quizás en dosis mayores, quizás el uso de un collarín para un collarín cervical, etcétera. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna pregunta? Doctor, me parece que en el grupo A nos habíamos quedado hasta lumbalgia. ¿Hasta lumbalgia? Ok. Bueno, ahorita, antes de terminar, regreso con ustedes a ver nada más el punto 1 y el punto 2, que es rápido. Lo vimos muy rapidísimo con sus otros compañeros, no se preocupen. ¿Ok? En el inciso C está la torcedura cervical, a lo que algunos le dan el nombre de tortícolis. Alguno de ustedes, a lo mejor en su corta vida, ha sufrido de tortícolis. La tortícolis generalmente se debe a malas posturas al dormir, o bien que se duermen con el, ¿cómo se llama eso? Con el aire acondicionado, o con el ventilador, y está haciendo mucho calor, y ya por la madrugada, pues ya se quitó el calor, y entonces viene el frío de la madrugada, y viene una contractura muscular a nivel de la musculatura del cuello, y eso puede provocar lo que se llama tortícolis. Y si ustedes lo han padecido, saben que al despertarse de repente no pueden mover el cuello, ¿sí? Lo sienten rígido, tieso, y al tratar de vencer esa resistencia, esa rigidez, duele mucho. ¿Ok? Eso es una tortícolis. ¿Sí? Si es por estas malas posturas, pues con el paso del tiempo, de las horas, va disminuyendo hasta que desaparece. La mayoría de las veces, los pacientes que sufren de esto, pues luego acuden con un médico y uno les puede auxiliar con relajantes musculares, con analgésicos, y se acorta ese periodo en el cual se recuperan. ¿Ok? Ya cuestiones mucho más severas de una tortícolis que persista, que dure ya muchos días, hay que mandarlo a rehabilitación. ¿Ok? Más adelante, a lo mejor, inclusive hasta una infiltración de algún esteroide en el músculo o en el área, ¿cómo se llama? Contracturada, y con eso se resuelve el problema. ¿Ok? El dolor cérvico-braquial se refiere a un dolor cervical, pero ahora con una irradiación o con una manifestación ya neurológica al plexo braquial. Esto generalmente se debe a lesiones traumáticas, aunque no falta por ahí el paciente que tiene un dolor cérvico-braquial derivado de una mala postura al dormir, ¿ok? Que duermen con el brazo extendido, que vienen en un autobús y se duermen por muchas horas en una mala postura ahí recargados en la ventanilla del autobús, pueden tener este tipo de lesiones en las cuales la cervicalgia ahora está teniendo una manifestación neurológica, ¿okay? Adormecimiento del brazo, adormecimiento de alguna parte, de alguna de las extremidades. Aquí hay que dar un tratamiento mucho más intenso que para una simple cervicalgia. ¿Ok? Aquí analgésicos a dosis máximas, antiinflamatorios a dosis máximas, quizás relajantes musculares a dosis más altas de las que normalmente prescribimos, quizás un neuromodulador, todo va a depender de la magnitud de la manifestación neurológica que tenga el paciente. ¿Ok? En algunas ocasiones, estas cervicobraquialgias derivadas de accidentes automovilísticos pueden inclusive hasta requerir de intervenciones quirúrgicas por parte del neurocirujano para liberar raíces o fibras nerviosas que pudieran estar atrapadas en algún sitio de su trayecto. ¿Okay? La coccidinia
Otra vez, como su nombre lo indica, es dolor a nivel del coxis. Es decir, los pacientes se quejan de dolor en la colita. ¿Ok? La coxidinia se relaciona o se deriva principalmente de actividades laborales. ¿Ok? Y se da en personas que por su trabajo permanecen sentadas por muchas horas. ¿Ok? Choferes o conductores de autobuses manejan un vehículo durante 6, 8 horas o más quizás, y van sentados mucho tiempo. Personas que están en una oficina, por ejemplo, un departamento de información, que están sentados ahí muchísimo tiempo. Se presenta principalmente otro de los factores por los cuales esta coxidia se presenta es por la obesidad. ¿Ok? Lesiones traumáticas también pueden ocasionar coxidia. Pueden ustedes ir caminando o el paciente ir caminando y ahorita que está lloviendo o es época de lluvias, el piso está muy resbaloso, se resbalan y ¡pum! Caen de sentón y persisten o quedan con una coxidia. ¿Ok? La mayoría de los casos también es fácil de tratar. Reposo, hay que, calor local, hay que dar analgésicos, antiinflamatorios. En casos más rebeldes, pues habrá que ponerle una inyección de un esteroide y se soluciona el problema. Para prevenir esto, choferes, usar una dona para que el coxis quede al aire, no esté irritándose con el asiento del vehículo que están manejando. Lo mismo para esas personas oficinistas que están mucho tiempo sentadas en su centro de trabajo. ¿Ok? En casos mucho más rebeldes, pues tendrá que hacer una intervención quirúrgica, pero eso se lo dejamos al ortopedista y además es una cosa no tan fácil, hasta donde sé. ¿Ok? Y finalmente tenemos a la metatarsalgia, como su nombre lo indica, es el dolor que se presenta a nivel del metatarso. Se presenta en pacientes que por sus actividades permanecen mucho tiempo de pie. Agentes de tránsito, policías, guardias, soldados, etcétera. ¿Ok? En ellos se puede presentar este tipo de dolor. Hay que prevenirlo, ¿sí? Tendrán que modificar su horario de trabajo, no sé, buscarlo, ¿ok? Si se asocia a obesidad, el paciente tendrá que bajar de peso. ¿Ok? En ocasiones, la metatarsalgia puede ser ocasionada por otros problemas mucho más raros. Por ejemplo, lesiones de tipo neoplásico que estén irritando alguna raíz nerviosa a nivel de este tipo, ¿sí? Y bueno, el tratamiento entonces tendrá que ser diferente. Otras enfermedades u otros problemas que pueden causar metatarsalgia, pues son propias enfermedades reumáticas, como la osteoartrosis, como la artritis reumatoide, como la espondilitis anquilosante, pero entonces, pues se tendrá que tratar esas enfermedades de las que acabo de hablar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de todo esto que acabamos de revisar, de que acabamos de comentar? Yo, doctor, ¿por qué mencionó que los afectados son los policías y soldados? ¿Sí? Personas que por sus actividades permanecen mucho tiempo de pie. Les pongo el ejemplo de policías, soldados, agentes de tránsito, pero puede ser cualquier otro, ¿no? No sé quién más pueda estar de pie mucho tiempo. Se me ocurren ellos, ¿no? Porque son los que más llaman la atención. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Algo más? Ok. Para sus compañeros, ya no sé de qué grupo, que dicen que me había yo quedado con ellos nada más en lumbalgia y no habíamos visto el punto 1 y el punto 2. Permítame un segundo. ¿Qué pasó? Ajá. Ajá. Ok, sale, yo se la mando, dice. Ahora.
Ok, entonces, perdón. Ok, entonces, para sus otros compañeros, el punto número 1 se refiere a un síndrome doloroso generalizado, que en la actualidad conocemos con el nombre de fibromialgia. Este tema lo vamos a revisar con mucho detalle. Porque es un tema, o es una enfermedad, o es un síndrome bastante frecuente, bastante común. Entonces lo vamos a ver con detalle más adelante. Es un tema contemplado dentro de su temario. ¿Ok? No voy a hablarles más de esto. El reumatismo psicógeno, como su nombre lo indica, son pacientes que se quejan de molestias aparentemente reumáticas, de dolor en alguna parte, en algún área del aparato musculoesquelético. Frecuentemente son, por ejemplo, las lumbalgias, las cervicalgias, pero que tienen un fondo psicológico y muchas de las veces están relacionadas con la intención de lograr un beneficio, ¿sí? Entonces no es raro el paciente que llega a consultar refiriendo lumbalgia y buscando una incapacidad, buscando una constancia para no presentarse a trabajar. O algunos otros que tienen problemas mucho más severos, en los cuales quieren tomar ventaja y obtener un beneficio económico, por ejemplo, una indemnización, ¿sí? Y decir, no, pues es que yo me lastimé de la columna y a mí me duele la columna porque el trabajo que yo desempeño en esta empresa o en esta institución es lo que causó mi problema. ¿Ok? Entonces, ahí es muy importante que uno esté atento. Uno puede decir es psicológico, pero a lo mejor no, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un diagnóstico de exclusión. Tenemos que excluir otros problemas, ¿no? A lo mejor tiene una lumbalgia porque efectivamente hernia de disco. Y a lo mejor sí, en el trabajo lo pusieron a levantar objetos pesados. A lo mejor por eso tiene una hernia de disco y por eso tiene lumbalgia. Entonces no podemos decirle nada más a alguien, tiene un reumatismo psicológico o psicógeno y ya. Porque entonces el mismo paciente puede ir con otro médico que sí tenga una actitud como la que estoy mencionando, lo estudie bien y si le encuentro un problema, diga, no, pues el primero que me vio me engañó, lo voy a demandar. Acuérdense que nosotros ahorita nos estamos convirtiendo, nos hemos convertido en una de las profesiones de mayor riesgo. ¿Okay? Es muy fácil que ahora los pacientes pues, se sientan dañados, se sientan lesionados, ya sea en su aspecto anatómico o de salud, como también en el aspecto económico. Y digan, no, pues este doctor lo voy a demandar porque me sacó mucho dinero, no me dijo que tenía yo, o se equivocó en el diagnóstico, o el tratamiento no fue adecuado. ¿Ok? Entonces, el reumatismo psicógeno es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? De modo, o sea, que al paciente le cueste, tendrá que hacerse una serie de estudios para excluirle enfermedades que sí pueden estar causando ese tipo de molestias. Osteoartrosis, artritis reumatoide, lesiones como las hernias de disco, en fin, no me viene ahorita a la mente otra enfermedad, pero hay muchas que pudieran sí estar ocasionando molestias o dolor o cualquier otro tipo de molestia en el aparato muscular. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Y por último, en el capítulo 10 tenemos a los padecimientos misceláneos asociados con manifestaciones reumáticas. Otra vez, todos estos padecimientos no pudieron ser incluidos en ninguno de los otros capítulos, ¿ok? Y ahí tenemos una serie de enfermedades, algunas ni las vemos nosotros, pero están aquí en la clasificación y se las voy a mencionar. Por ejemplo, el reumatismo palindrómico. Yo no he visto casos de ese tipo, están referidos en los libros. Quizás algún otro colega sí los haya diagnosticado, yo no he visto casos de esos. La hidrartrosis intermitente, rarísima o una rareza, ¿sí? De repente se inflaman una, dos articulaciones y después se quita. Más adelante, meses o años después, otra vez, ¿sí? Quizás hayamos visto algún caso por ahí y nada más. Síndromes reumáticos provocados por medicamentos más frecuentes, ¿sí? Generalmente
o muy frecuentemente algunos medicamentos pueden provocar, por ejemplo, miopatías. ¿Ok? Un ejemplo claro de una miopatía provocada por medicamentos es la que se desencadena por el uso de estatinas. Las estatinas pueden desarrollar miopatías. ¿Ok? Entonces, en el interrogatorio, uno tiene que preguntarles, ¿está tomando alguna medicina? Hace rato vino una paciente conmigo y le dije, ¿está usted tomando alguna medicina? Y como es una paciente un tanto aprensiva, ¿por qué, doctor? ¿Tengo algo malo? ¿Por eso me hace esa pregunta? No, no, no. Es una pregunta de cajón, es una pregunta que ustedes saben que en la historia clínica siempre se debe de preguntar. Y no nada más en la historia clínica inicial, sino en todas las consultas que uno les dé. ¿Ok? Entonces, pueden tener una miopatía desencadenada por las estatinas, ejemplo. Otro ejemplo son los antivirales. Hay antivirales, por ejemplo, la acidobudina, se asocia a miopatías. ¿Ok? O el caso de medicamentos que pueden desencadenar el lupus inducido por fármacos. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelante. Hay fármacos que inducen o que desencadenan un síndrome parecido al lupus. ¿Okay? Son de los ejemplos que puedo darles de medicamentos que pueden desarrollar síndromes reumáticos. ¿Estamos? La reticulohistiocytosis ni la vemos nosotros, la ven otras áreas de la medicina. Sinovitis bilionodular es un diagnóstico histológico o histopatológico. Lo ven más los ortopedistas. Que para demostrar que un paciente tiene una sinovitis bilionodular hay que contar con un resultado de biopsia de membrana sinovial. El que hace las biopsias de membrana sinovial es el ortopedista artroscopista, ni siquiera nosotros. La sarcoidosis, si el sarcoide se deposita en una articulación, puede dar molestias articulares. Pero si el sarcoide no se deposita en las articulaciones, sino se deposita, por ejemplo, en los pulmones o en el hígado o a nivel del globo ocular, pues las manifestaciones van a ser a ese nivel. ¿Ok? Deficiencia de vitamina C ya ni se ve, o al menos yo no veo casos de eso. Probablemente en unidades de primer nivel, lugares pobres o lugares con problemas de nutrición con su población, quizás sigan viendo deficiencias de vitamina C, pero en la actualidad yo no veo casos de ese tipo. Enfermedades pancreáticas, las ve el gastroenterólogo. Si ustedes detectan una enfermedad pancreática, pues se la van a mandar al gastroenterólogo, no al reumatólogo. Pero hay enfermedades pancreáticas que pueden tener manifestaciones articulares. Y entonces, pues a lo mejor podemos intervenir